Pasé 35 años sentada en un tribunal, escuchando mentiras, tomando decisiones difíciles, creyendo que entendía lo que era la justicia. Jamás pensé que la injusticia más cruel no vendría de un criminal, sino de mi propia familia, y mucho menos que la víctima sería mi nieta, una niña de 8 años, eliminada de una foto como si nunca hubiera estado allí, como si su existencia fuera un error que alguien decidió corregir. Pero cuando descubrí quién lo ordenó, y por qué, y tomé la decisión más dolorosa que he tomado en toda mi vida. Esta vez no hubo toga ni estrado, pero la decisión fue igual de definitiva. Si esta historia te impactó, dale like y suscríbete. Soy Mercedes Ruiz Salazar, tengo 58 años, magistrada jubilada de la Audiencia Provincial de Madrid, 35 años de carrera judicial, miles de casos, miles de sentencias. Comencé en 1989, apenas 23 años, la magistrada más joven de mi promoción. Algunos decían que era demasiado joven, demasiado inexperta, pero demostré que estaban equivocados. Mi primer caso importante fue en 1992. Una mujer, Dolores Fernández, acusada de estafar a ancianos, vendía productos financieros fraudulentos, miles de euros robados a pensionistas vulnerables. La defensa argumentaba que ella era solo vendedora, que no sabía que los productos eran falsos. Pero yo estudié sus correos electrónicos, sus llamadas telefónicas grabadas. Vi un patrón. Ella elegía específicamente víctimas mayores, solas, viudas, personas sin familia que las protegiera, y les mentía de forma sistemática. Dictaminé 12 años de prisión, restitución completa a las víctimas. Fue una sentencia dura, y sabía que me ganaría enemigos, pero era la correcta. Después del veredicto, una de las víctimas se acercó, mujer de 70 años, me tomó las manos. Gracias, magistrado. Mi difunto esposo trabajó 40 años, ahorró cada euro, y ella lo robó todo en 6 meses. Usted me devolvió mi dignidad. Momentos así eran los que me recordaban por qué había elegido ser magistrada. No por poder, sino porque alguien tenía que proteger a los que no podían defenderse. En 2003 juzgué un caso de violencia doméstica. Un hombre, Fernando Ruiz, acusado de golpear a su esposa durante 10 años. La esposa Ana finalmente encontró el coraje para denunciar, pero su familia le rogaba retirar los cargos. Es tu esposo, decían. Debes perdonar. Durante el juicio, Fernando lloró, suplicó, prometió cambiar. Su abogado pintó el cuadro de un hombre arrepentido. Un solo error, una oportunidad de redención. Pero yo vi los brazos rotos de Ana en los reportes médicos, costillas fracturadas, quemaduras de cigarrillo, 10 años de hospitalizaciones documentadas. No fue un error, dije en la sentencia, fue una campaña sistemática de terror contra una persona vulnerable. 15 años de prisión, orden de alejamiento permanente. Fernando gritó que era injusto, que yo estaba destruyendo a su familia. Usted destruyó a su familia, respondí fría. Yo solo la estoy protegiendo. Y en 2015, el caso que casi me rompe emocionalmente, una madre, Carmen Jiménez, perdió la custodia de sus hijos porque era pobre, vivía en un apartamento pequeño, trabajaba 2 empleos, no podía pagar una escuela privada, y los servicios sociales decidieron que los niños estarían mejor con una familia adoptiva rica. Revisé el caso, vi que Carmen amaba a sus hijos, que hacía todo lo posible con recursos limitados, que la pobreza no es un crimen, que el amor no requiere dinero. Revertí la decisión de los servicios sociales, restauré la custodia a Carmen, y ordené que el Estado proporcionara apoyo financiero para permitirle cuidar adecuadamente a sus hijos. Carmen lloró en mi sala. Gracias, magistrada. Me devolvió mi razón de vivir. No le devolví nada, respondí. Sus hijos siempre fueron suyos. Solo corregí un error de un sistema que igualó riqueza con amor. Fueron 35 años de casos así, de decisiones incómodas, de proteger a quienes nadie defendía y de intentar corregir desigualdades que parecían normales para otros. Pero nunca, en toda mi carrera, vi una injusticia tan cruel como la que vi en esa fotografía. Porque esta vez, la víctima no era una desconocida, era mi nieta, y el perpetrador no era un criminal, era mi propia familia, y nunca en toda mi carrera había dictado una sentencia tan personal. Era diciembre de 2024.
La Navidad se acercaba, y mi madre, doña Teresa Salazar, viuda de Ruiz, decidió que quería fotografías familiares profesionales para su tarjeta navideña. Tenía 82 años, vivía en la casa familiar en Sevilla, una mansión hermosa en el barrio de Santa Cruz, que había pertenecido a nuestra familia durante 3 generaciones. Yo estaba allí, de visita. Había viajado desde Barcelona, donde vivo desde mi jubilación hace 3 años. Mi hija Lucía también estaba allí, con mis 2 nietos, Sofía, de 8 años, y Daniel, de 5. La sesión fotográfica fue en el jardín, todos vestidos elegantemente, mi madre en el centro, rodeada de su familia, un fotógrafo profesional, luces, poses cuidadosas. Mi hermano Alberto estaba allí con su esposa Cristina y sus 2 hijos adultos, Patricia, de 28, y Javier, de 25, todos perfectamente arreglados, sonrisas ensayadas. El fotógrafo tomó docenas de fotos, diferentes configuraciones, diferentes poses. Mi madre feliz, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos. O eso pensamos. Las fotografías llegarían en 2 semanas, dijo el fotógrafo, impresas en tarjetas navideñas de alta calidad, 500 unidades. Mi madre planeaba enviarlas a amigos, familia extendida, antiguos colegas. 2 semanas después, las tarjetas llegaron. Yo seguía en Sevilla. Había planeado quedarme solo una semana, pero mi madre no se sentía bien, problemas de corazón. El médico recomendó que alguien estuviera con ella, y naturalmente, ese alguien era yo, no Alberto. Él tenía negocios importantes. Su empresa de importación requería su atención constante. No Cristina. Ella tenía compromisos sociales, cenas, eventos, galas benéficas. Yo, la hija magistrada, jubilada, viuda desde hace 5 años, sin esposo que me necesitara, sin trabajo que me atara, disponible. Así que me quedé, cuidando a mi madre, mientras mi hija Lucía regresó a Barcelona con los niños para que no perdieran la escuela. Cuando las tarjetas llegaron, mi madre estaba emocionada. Abrió la caja con manos temblorosas, sacó una tarjeta, miró, y su sonrisa se congeló. Mercedes, ven aquí, mira esto. Me acerqué, tomé la tarjeta. La observé con la costumbre de alguien que ha pasado su vida buscando detalles que otros no ven. Cada detalle, cada sombra, cada inconsistencia. Era hermosa, fotografía profesional, colores vibrantes, composición perfecta. Mi madre en el centro, sentada en su silla favorita de terciopelo rojo, Alberto y Cristina de pie detrás, con las manos en sus hombros, protectoramente, Patricia y Javier a los lados, sonriendo con dientes perfectos blanqueados, y yo estaba allí, al otro lado, sola, de pie junto a la columna del jardín, vestido azul oscuro, sonrisa educada, sin nadie a mi lado, porque el espacio donde habían estado Lucía, Sofía y Daniel ahora estaba vacío, completamente vacío. Miré más de cerca. Años de experiencia me enseñaron a notar cuando algo no encaja, y las señales estaban ahí, aunque alguien hubiera intentado ocultarlas. Píxeles ligeramente borrosos, donde habían estado sus rostros, sombras que no coincidían del todo con la luz del sol, un trozo del vestido de Sofía visible detrás de la columna, que el editor había olvidado borrar. La mano de Lucía, casi fantasma en mi hombro, difuminada, pero aún perceptible si sabías exactamente dónde mirar, pero a menos que miraras con mucho cuidado, parecía natural, como si la foto siempre hubiera sido así. Doña Teresa Salazar con su familia, su hijo exitoso, su nuera elegante, sus nietos adultos impecables, y su hija soltera. Sin mi hija, sin mis nietos, como si su lugar en la familia pudiera eliminarse con un clic. Debe ser un error, dije, con la voz controlada. 35 años como magistrada me habían enseñado a dominar las reacciones inmediatas, a procesar la información antes de reaccionar. Un problema de impresión, una confusión en la imprenta. Pero mi madre ya estaba revisando otras tarjetas de la caja, una tras otra, manos temblorosas, respiración acelerada. La misma cosa, todas editadas. En cada una Lucía, Sofía y Daniel habían sido eliminados digitalmente. 500 tarjetas. 500 veces decidieron que no merecían aparecer. No es un error, dijo mi madre, la voz quebrándose. Esto fue intencional.
Alguien pagó para que esto se hiciera. Tomó su teléfono. Marcó con dedos que temblaban. Puso el altavoz. Señor Ramírez, soy Teresa Salazar. Las fotografías que nos envió, hay un problema grave. Algunas personas están faltando. Pausa. La voz confundida del fotógrafo salió por el altavoz. Doña Teresa, no entiendo. Envié exactamente lo que me ordenaron. ¿Ordenaron? Yo no ordené que borraran a nadie de las fotos. No, señora. No fue usted, fue la señora Cristina Ruiz. Llamó 3 días después de la sesión. Dijo que actuaba con su autorización, que usted quería una versión más limpia de las fotos. Sin tanta gente, más cohesiva, dijo ella. Mi madre me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Qué más dijo? Que específicamente quería eliminar a su nieta Lucía y a los 2 niños pequeños. Dijo que hacían que la composición se viera desordenada, que las tarjetas eran para clientes importantes y debían mostrar solo a la familia inmediata. Envió una autorización firmada con su nombre. Yo nunca firmé tal cosa, pues llegó por correo electrónico. Escaneada, su firma estaba allí. La verifiqué con la firma del contrato original. Coincidía. Falsificación de firma. Fraude, suplantación de identidad. En cualquier contexto legal, esto sería un delito criminal. Podría presentar cargos. Cristina podría enfrentar prisión. Pero esto no era un tribunal, era familia. Y en familia las reglas eran distintas, más confusas, más dolorosas. ¿Cuánto pagó por la edición?, pregunté, tomando el teléfono de mi madre. ¿Quién habla? Mercedes Ruiz, hija de doña Teresa, magistrada jubilada. Y necesito saber exactamente qué se le pagó para cometer este fraude. Silencio incómodo. No fue fraude, señora. Tenía una autorización firmada. Autorización falsificada. Pero ese es otro tema. ¿Cuánto? 500 euros. El trabajo de edición fue complejo. 3 personas en diferentes posiciones. Hubo que reconstruir fondos, ajustar sombras, reencuadrar la composición. 500 euros. Cristina había pagado 500 euros para borrar a mis nietos de la existencia. Necesito copia de esa autorización falsificada, dije, y de todos los correos electrónicos con Cristina Ruiz. Envíelos a mi correo. Oh, señora, no estoy seguro de que pueda. Puede y lo hará, porque la alternativa es que presente una denuncia criminal por fraude y falsificación de documentos. Es su elección. Se los enviaré inmediatamente. Colgué, miré a mi madre, lloraba en silencio, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. En ese momento vi algo que nunca había visto en toda mi vida. Mi madre, la fuerte, la digna doña Teresa Salazar, rompiéndose. ¿Cómo pudo?, susurró. ¿Cómo pudo Cristina hacer esto? Sofía es mi bisnieta, mi sangre, y la borró como si fuera basura en una foto. No fue solo decisión de Cristina, dije, con la voz dura. Alberto tuvo que aprobarlo. Probablemente fue idea suya. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaban? Y esa era la pregunta, ¿no? Miré las tarjetas esparcidas sobre la mesa. 500 unidades, destinadas a clientes de Alberto, socios de negocios, contactos sociales de Cristina. Y lo entendí. Imagen, dije. Ganaban imagen, familia perfecta, exitosa, Alberto el patriarca, Cristina la esposa elegante, Patricia y Javier los herederos, y mamá la matriarca querida, sin complicaciones, sin hija divorciada, sin nietos de padre ausente, solo perfección. Pero Lucía no es divorciada, es viuda. Para ellos es lo mismo, no está casada, cría a sus hijos sola. Eso no encaja en la imagen de familia perfecta que quieren proyectar. Mi madre se hundió en el sofá. 35 años. Mercedes, 35 años juzgaste casos, castigaste criminales, protegiste víctimas. Y ahora tu propia familia, tus propios nietos. Ahora aplico las mismas reglas a mi propia sangre. Completé. Porque si no lo hago, ¿qué clase de magistrada fui? ¿Qué clase de madre soy? ¿Qué clase de abuela? Tomé las tarjetas, todas, las volví a meter en la caja. Voy a guardarlas, como evidencia, y mañana voy a llamar a Albert, y vamos a tener una conversación muy clara sobre lo que ocurre cuando borras a mis nietos. Esa noche no pude dormir, me quedé despierta mirando el techo, pensando en Sofía, en Daniel. Sofía, que preguntaba por qué no tenía una habitación propia en casa de la bisabuela como Patricia. Daniel, que notaba que no había fotos suyas en las paredes.
y ahora, borrados de las fotografías familiares, como si su existencia fuera un problema, un inconveniente, algo que eliminar para presentar una imagen más limpia. ¿Cuántas veces en mi carrera había visto esto? Niños tratados como accesorios, como objetos, como menos importantes que la imagen familiar, cientos de veces, y siempre había dictado sentencias duras contra padres que hacían eso. Jamás imaginé que algo así ocurriría dentro de mi familia, y mucho menos que afectaría directamente a mis nietos, que vendría de mi propio hermano. La rabia que sentí no fue explosiva, fue fría, silenciosa, de esas que no gritan pero no se olvidan, y sabía exactamente qué hacer con ella. Mi madre tomó su teléfono, llamó al fotógrafo. Señor Ramírez, soy Teresa Salazar. Las fotografías que nos envió, hay un problema. Algunas personas están faltando. Pausa. Escuché la voz confundida del fotógrafo a través del teléfono. No, señor Ramírez, no estoy confundida. En la sesión original había 3 personas más, mi nieta Lucía y mis bisnietos Sofía y Daniel, pero en las tarjetas impresas han sido eliminados. Otra pausa, luego la voz del fotógrafo más fuerte, ahora defensiva. Como que según mis instrucciones, yo no di tales instrucciones. Mi madre me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. En ese momento vi algo que nunca había visto en toda mi vida. Mi madre fuerte, digna doña Teresa Salazar, rompiéndose. Alguien más contactó al fotógrafo, dijo después de colgar. Pidió específicamente que Lucía y los niños fueran eliminados de las fotos. Dijeron que actuaban en mi nombre, y pagaron extra por el trabajo de edición. ¿Quién? Cristina. Usó mi nombre, firmó una autorización falsificada, fraude, falsificación de firma. En cualquier contexto legal, esto sería un delito, pero esto no era un tribunal, era familia. Y en familia las reglas eran distintas. Voy a llamar a Alberto, dije tomando mi teléfono. No, mi madre detuvo mi mano. Todavía no, primero necesito pensar. Pero yo ya estaba pensando, y lo que pensaba me llenaba de rabia fría, porque esto no era un incidente aislado, era parte de un patrón que había durado toda mi vida, y ahora estaba alcanzando a mis nietos. Esa noche cuando mi madre se durmió, llamé a Lucía en Barcelona. Mamá, todo bien, es tarde. Las fotografías llegaron hoy. Oh, qué emocionante. ¿Cómo salieron? Respiré hondo. Lucía, tú y los niños fueron eliminados de ellas. Silencio. ¿Qué? Photoshop profesional. Cristina contactó al fotógrafo. Ordenó que te borraran. A ti, a Sofía, a Daniel, de todas las tarjetas. Escuché la respiración rápida de mi hija. Luego dijo, ¿por qué? ¿Por qué harían eso? Y esa era la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Pero yo lo sabía, lo había sabido toda mi vida, porque en la familia Ruiz Salazar siempre hubo jerarquía. Alberto, el hijo varón, el heredero, era la prioridad. Yo, la hija, era secundaria, y ahora esa jerarquía se extendía a la siguiente generación. Patricia y Javier, los nietos del heredero, eran valiosos. Sofía y Daniel, bisnietos de la hija, eran prescindibles. Lucía, dije con cuidado, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesta. Los niños han sido tratados de forma distinta cuando visitan a tu abuela, en comparación con Patricia y Javier. Pausa larga. Sí, dijo al final, con voz pequeña. Sofía lo notó. Pregunta por qué Patricia tiene habitación propia en casa de la abuela, pero ella tiene que dormir en el sofá. ¿Por qué hay retratos de Patricia y Javier en las paredes, pero ninguno de ella y Daniel? Mi corazón se hundió, porque sabía exactamente cómo se sentía Sofía. Yo había sido esa niña, la ignorada, la menos importante. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque pensé que era solo porque Patricia y Javier son mayores, que cuando Sofía y Daniel crecieran, también tendrían fotos en la pared, retratos, habitaciones propias. Pero ambas sabíamos que eso no iba a pasar, porque no se trataba de edad, se trataba de valor percibido. Y a los ojos de Alberto y Cristina, y dolorosamente en cierta medida, también a los ojos de mi propia madre, mi rama de la familia valía menos. Lucía, no le digas nada todavía a Sofía sobre las fotografías. Déjame manejar esto. ¿Qué vas a hacer? Voy a arreglarlo, como siempre he hecho, pero esta vez, va a ser diferente, porque durante 35 años había sido magistrada,
Había dictado sentencias, castigado injusticias, defendido a los indefensos, pero nunca había aplicado esa misma justicia a mi propia familia. Ya era hora de que eso cambiara. 2 días después, Alberto y Cristina vinieron a visitar a mi madre. Llegaron en su Mercedes nuevo. Cristina llevaba un abrigo de piel, joyas brillantes. Alberto traía un maletín de cuero italiano. Imagen de éxito, prosperidad, privilegio. Los recibí en la puerta. Hola Alberto, Cristina, Mercedes. Alberto asintió brevemente. Ni abrazo, ni beso en la mejilla. Solo el reconocimiento mínimo de mi existencia. Cristina ni siquiera eso. Pasó junto a mí como si fuera un mueble. Entraron en la sala donde mi madre esperaba. Besaron sus mejillas. Preguntaron por su salud. Comentarios superficiales. Cariño performativo. Esperé. Observé, como observaba a los testigos, en una sala de tribunal, leyendo el lenguaje corporal, detectando mentiras. Finalmente, mi madre sacó una de las tarjetas navideñas y la puso sobre la mesa de café. Alberto, Cristina, quiero que vean esto. Ambos miraron. Sus rostros no mostraron sorpresa, lo que confirmó lo que yo ya sospechaba. Los dos lo sabían. Muy bonita, mamá, dijo Alberto. El fotógrafo hizo un buen trabajo. ¿Notas algo extraño en la foto?, preguntó mi madre. Alberto la miró más de cerca, fingiendo confusión. No, se ve bien. ¿Por qué? Porque Lucía, Sofía y Daniel deberían estar en ella, pero alguien los borró. Cristina intervino rápido, demasiado rápido. Ah, eso, sí, yo me encargué. Pensé que así se vería más ordenada, más adecuada para ciertas personas. Sin tanta gente, sin permiso, dije, con la voz fría. Falsificaste la firma de mi madre para autorizar los cambios. Cristina me miró como si acabara de notar mi presencia. No falsifiqué nada. Actué en el mejor interés de doña Teresa. Estas tarjetas van a personas importantes. Clientes, socios de negocios. Se ve mejor con la familia nuclear. Lucía es familia nuclear, dije. Es nieta de mi madre. Sofía y Daniel son bisnietos. Técnicamente, respondió Cristina, con una sonrisa condescendiente. Pero no viven aquí, no son parte de la casa. No creí que fuera necesario incluirlos. Si apenas vienen, Patricia y Javier tampoco viven aquí, señalé. Viven en Madrid. Es diferente. Ellos son, bueno, ellos son el futuro de esta familia. Y ahí estaba, dicho en voz alta, lo que siempre había sido implícito. Patricia y Javier eran el futuro, Sofía y Daniel no. Mi madre estaba pálida. Cristina, no tenías derecho, son mis bisnietos, mi familia. Por supuesto, doña Teresa, dijo Cristina con un tono dulce, condescendiente, como si hablara con una niña. Pero usted no entiende cómo funcionan estas cosas. La imagen es importante. Estas tarjetas representan a la familia Ruiz, y la familia Ruiz miró Alberto. Alberto completó, es nuestra línea, nuestro legado. Patricia y Javier llevarán el nombre adelante. Mercedes me miró como si acabara de recordar que yo estaba allí. Mercedes eligió un camino distinto, carrera, independencia, y eso está bien, pero no es lo mismo que mantener la tradición familiar. 35 años como magistrada, y en ese momento, todo ese autocontrol acumulado estuvo a punto de quebrarse, porque lo que Alberto estaba dejando claro no hacía falta decirlo en voz alta. Bastaba con mirar a quienes contaban, y a quienes no, pero me contuve, porque los magistrados no actúan por impulso, actúan con estrategia, con evidencia, con un plan. Entiendo, dije con calma. Entonces, según tú, porque elegí una carrera en lugar de, ¿qué? Casarme con un hombre rico, ser ama de casa, mi familia vale menos, no dije menos valiosa. Alberto retrocedió un poco. Solo diferente, separada. Tú tienes tu vida en Barcelona, nosotros tenemos la nuestra aquí, y la casa, añadí. No olvides la casa, estás aquí porque eventualmente heredarás esta casa. ¿No es así? Silencio incómodo. Mi madre habló por fin. Nadie ha dicho nada sobre herencia. No hace falta decirlo, respondí. Ha sido un entendimiento implícito durante décadas. Alberto es el hijo, el heredero. Yo soy la hija, la que se las arregla sola. Mercedes, no seas dramática, dijo Alberto. Mamá no ha hecho ningún testamento definitivo. Cuando llegue el momento,
Todo se dividirá de manera apropiada. ¿Apropiada según quién? Pregunté. Pero no esperé respuesta, porque ya la sabía. Apropiada significaba que Alberto recibiría la casa. Yo recibiría algo simbólico, tal vez dinero, tal vez nada. Y mis nietos seguirían siendo borrados de las fotografías, de la historia familiar, del legado. Esa noche, después de que Alberto y Cristina se marcharon, hablé con mi madre. Mamá, necesito preguntarte algo, y necesito honestidad. Asintió, agotada. La confrontación la había dejado sin fuerzas. Tu testamento actual, ¿qué dice? Dudó. Deja la casa a Alberto, y 50.000 euros para ti. La casa valía al menos 2 millones, ubicación privilegiada en Sevilla, propiedad histórica, y yo recibiría 50.000. ¿Por qué? Pregunté. Simplemente. ¿Por qué? Porque Alberto tiene familia que mantener. Patricia y Javier. Y tú siempre fuiste independiente, exitosa. No necesitas ayuda. Lucía también tiene familia, 2 hijos, y un salario de abogada que apenas alcanza para Barcelona. Lo sé, pero no son prioridad, porque yo no fui prioridad. Mi madre empezó a llorar. Mercedes, toda mi vida intenté ser justa, pero también tenía que ser práctica. Alberto siempre fue más necesitado. Tú eras fuerte, capaz. No necesitabas tanto apoyo. Entonces, por ser fuerte, fui castigada con indiferencia. No fue un castigo, fue confianza. Confianza en que estarías bien sin ayuda. Y ahora esa confianza se extiende a mis nietos, a quienes borran de las fotografías, porque no son lo bastante importante. Mi madre se cubrió el rostro con las manos. No sabía que Cristina haría eso, te lo juro, si lo hubiera sabido. Pero pasó, y refleja exactamente cómo esta familia ve a Lucía, a Sofía y a Daniel, como accesorios opcionales, no como miembros reales. Esa noche me acosté, pero no dormí. Pensé en 35 años de sentencias, de casos, de injusticias corregidas, madres que perdieron la custodia injustamente, restituida, ancianos estafados por su propia familia, justicia dictada, niños abusados, ignorados, protegidos por la ley, pero nunca había protegido a mis propios nietos, porque siempre asumí que la familia era distinta, que el amor familiar implicaba equidad automática. Me equivoqué, y ahora tenía que decidir. Seguía aceptando mi papel de hija secundaria, de abuela invisible, o por fin, aplicaba las mismas reglas de justicia a mi propia sangre. La respuesta llegó 3 días después, de la forma más dolorosa posible. Lucía llamó un martes por la mañana, voz temblorosa, respiración entrecortada, sonido de llanto al fondo. Mamá, Sofía vio las fotos. Mi corazón se hundió, como se hundía cuando recibía noticia de un veredicto injusto, cuando el sistema fallaba, cuando una víctima quedaba sin protección. ¿Cómo? Patricia las publicó en Instagram, las malditas tarjetas navideñas, con un caption: familia hermosa reunida para las fiestas, bendecida por tener estas personas en mi vida. #familia, #amor, #tradición. Y Sofía estaba usando mi teléfono, buscando un juego. Las vio. Cerré los ojos, respiré hondo. ¿Qué dijo? Escuché los sollozos de mi hija, luego su voz rota. Al principio no entendió, miró la foto, me miró a mí, luego volvió a mirar la foto, y dijo: mami, ¿dónde estoy yo? Le dije que era otra foto, de otro día, pero ella es lista, mamá, muy lista. Recordaba exactamente qué ropa llevaba ese día, su vestido rosa con mariposas, sus zapatos nuevos, y dijo: no, mami, yo estaba allí, Daniel estaba allí, tú estabas allí, todos estábamos allí, pero ahora no estamos. Dios mío. Intenté explicarle. Le dije que fue un error del fotógrafo, pero ella preguntó: ¿por qué el fotógrafo borraría solo a nosotras? Tía Patricia está allí. Tío Javier está allí. Abuela Teresa, tío Alberto, todos menos nosotras. Y entonces, la voz de Lucía se quebró por completo. Y entonces dijo algo que me destrozó. Dijo: no fue un error. Me borraron. Como cuando rompes un dibujo porque no te gusta cómo quedó. Pensaron que yo estaba mal hecha. Sentí las lágrimas subir a mis propios ojos. 35 años manteniendo la compostura en el tribunal. 35 años sin llorar frente a víctimas, sin importar cuán terrible fuera su historia. Pero esto era distinto. Esto era mi nieta, mi sangre. ¿Dónde está ahora? En su habitación, llorando.
Lleva más de una hora así. No quiere salir, no quiere hablar, solo repite una y otra vez. Salí mal, por eso me borraron. Lucía, escúchame, trae a los niños a Sevilla, este fin de semana. Mamá, no sé si es buena idea. Sofía está muy sensible ahora. Ver a la familia que la borró. No va a ver a la familia que la borró, va a ver a la familia que la ama, a su bisabuela, a su abuela, y vamos a demostrarle que sí existe, que sí importa, que no alió mal. ¿Cómo? Confía en mí. Solo tráela. Hubo una pausa larga. Luego, está bien, llegaremos el viernes por la tarde. Después de colgar me senté con mi madre. Sofía vio las fotos. Cree que la borraron porque salió mal, como un dibujo. Mi madre se llevó la mano a la boca. Esa pobre niña, mi pobre bisnieta. Patricia las publicó. A propósito, sabía que Sofía las vería tarde o temprano. Quizá quería que las viera. ¿Por qué? ¿Por qué haría daño a una niña de 8 años? Porque aprendió de su madre. Cristina le enseñó que Sofía y Daniel no importan, que valen menos. Y Patricia está repitiendo esa lección. Mi madre se puso de pie. A pesar de sus 82 años, a pesar de su corazón frágil, se veía como un general antes de la batalla. Llama a Ernesto Palacios, mi abogado, hoy, ahora. ¿Para qué? Para cambiar mi testamento, inmediatamente, antes de que pierda el valor. Mamá, no, Mercedes, escúchame. Durante décadas permití desigualdad. Alberto, el príncipe, tú, la hija independiente. Pensé que era práctico, tradicional, pero ahora veo a dónde llevó esa desigualdad. A mi bisnieta llorando porque fue borrada de una foto familiar. Porque alguien decidió que no importaba lo suficiente como para existir. No voy a permitir que eso continúe. ¿Qué estás proponiendo? Voy a dejar esta casa a ti y a Lucía. 50% para cada una. Alberto recibirá 50.000 euros. Nada más. Eso va a romper definitivamente a esta familia. Entonces que haya guerra. Pero al menos Sofía sabrá que su bisabuela pensó que sí importaba, que sí existía, que no salió mal. Vi determinación en los ojos de mi madre, la misma que había visto en víctimas que por fin encontraban el coraje para luchar. Y supe que no había marcha atrás. El viernes, Lucía llegó con Sofía y Daniel. Daniel se bajó del coche corriendo, como siempre, pero Sofía caminó despacio, cabeza baja, hombros hundidos. Al entrar, se detuvo en la puerta, miró alrededor como buscando algo. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó Lucía. Estoy buscando las fotos malas donde no estoy. Mi madre se arrodilló, con dificultad. Sus rodillas ya no eran lo que eran, para quedar a la altura de Sofía. Esas fotos no están aquí, mi amor. Las tiramos. Sofía la miró, sorprendida. ¿Las tiraron? Sí, porque eran mentiras. Tú estabas en esa foto. Yo te vi. Estabas preciosa con tu vestido rosa. Y alguien te borró. Pero eso no significa que no exististe. Significa que esa persona cometió un error terrible. Tía Patricia dijo que eran fotos de la familia real, que yo no estaba porque no soy familia real. Mi madre tomó el rostro de Sofía entre sus manos. Escúchame bien, niña. Eres familia, muy real, tan real como cualquiera en este mundo. Tu tía Patricia estaba equivocada, y yo voy a asegurarme de que nunca vuelvas a sentir que no existes. ¿Pero por qué me borraron? Porque algunas personas tienen miedo del amor, miedo de compartir, miedo de que si hay más personas en la familia, recibirán menos atención, menos dinero, menos importancia. Entonces intentan hacer desaparecer a otros. Pero el amor verdadero no funciona así. El amor verdadero crece. Cuantas más personas amas, más amor hay. Sofía asintió despacio. ¿Abuela Tere? Sí, cariño. ¿Tú me amas? Aunque no viva aquí, aunque solo venga a veces, te amo más de lo que puedo decir. Y para demostrártelo, vamos a hacer algo especial. Esa tarde, mi madre Lucía, Sofía, Daniel y yo tomamos nuevas fotografías. En el jardín, en la sala, en cada rincón de la casa. Solo nosotras 5, sin Alberto, sin Cristina, sin Patricia ni Javier. Fotografías reales, honestas, llenas de amor. Y cuando terminamos, mi madre hizo algo que nunca había hecho. Descolgó los retratos de Patricia y Javier del pasillo principal. Grandes retratos formales, en marcos dorados, y en su lugar colgó nuevas fotografías de Sofía y Daniel, sonriendo, existiendo, siendo reales. Sofía miró su foto en la pared, tocó el marco con sus dedos pequeños. Estoy aquí, susurró. De verdad estoy aquí. Siempre estuviste aquí, mi amor, dijo mi madre.
Algunos solo necesitaban que se les recordara mirarte. Al día siguiente mi madre y yo fuimos al despacho de su abogado, don Ernesto Palacios, un hombre de 70 años, conservador, serio. Había manejado los asuntos legales de mi familia durante 40 años. Doña Teresa, magistrada Ruiz, ¿en qué puedo ayudarlas? Mi madre sacó una copia del testamento actual. Ernesto, necesito cambiar mi testamento. De inmediato. Él miró el documento. ¿Alguna razón en particular? Sí. Quiero asegurarme de que todos mis descendientes sean tratados con equidad. No solo mi hijo. Ernesto frunció el ceño. El testamento actual deja la propiedad principal a su hijo Alberto. Como es tradicional en muchas familias españolas, la casa familiar suele pasar al hijo varón. La tradición no sirve de nada cuando hace daño, dije, y mi madre quiere justicia. Ernesto me miró. Había seguido mi carrera. Sabía quién era. Magistrada Ruiz, ¿está usted influyendo en la decisión de su madre? Estoy apoyando la decisión de mi madre, que es plenamente suya. Mi madre habló con firmeza. Ernesto, mi decisión final es esta. La casa se dividirá en partes iguales entre Mercedes y Lucía. Mi nieta, Alberto, no recibirá la propiedad. En su lugar recibirá una compensación monetaria de 50.000 euros. Los ojos de Ernesto se abrieron. Doña Teresa, eso es drástico. ¿Alberto sabe esto? No, y no necesita saberlo hasta que sea oficial, pero podría impugnarlo, alegar influencia indebida, especialmente con Mercedes aquí presente. Entonces incluya en el testamento una declaración de mi plena capacidad mental, una evaluación médica, si hace falta, una grabación en video explicando mis razones, todo lo necesario para demostrar que esta es mi decisión libre e informada. Ernesto dudó. ¿Está segura? Esto va a provocar conflictos familiares. Los conflictos familiares ya existen, respondió mi madre. Solo estoy corrigiendo una injusticia que lleva décadas. El testamento fue modificado esa misma tarde, firmado, notarizado, con testigos presentes, y una grabación en video de mi madre explicando con claridad. Es mi voluntad que esta propiedad pase a los descendientes que han sido ignorados. Mercedes trabajó toda su vida sin apoyo familiar. Lucía está criando a 2 niños con recursos limitados. Ellas lo merecen. Alberto ha recibido suficiente apoyo a lo largo de su vida. Cuando salimos mi madre estaba agotada, pero aliviada. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora esperamos a que lleguen Lucía y los niños. Y les mostramos que sí importan. El viernes Lucía llegó con Sofía y Daniel. Los niños entraron corriendo en la casa, felices de ver a su bisabuela. Sofía se detuvo frente a mi madre. Abuela Tere, ¿por qué no estoy en tus fotos? La pregunta directa, sin rodeos, como solo saben preguntar los niños. Mi madre se arrodilló. Con esfuerzo, sus rodillas ya no eran lo que habían sido, para quedar a la altura de Sofía. Mi amor, eso fue un error terrible. Un error que voy a corregir. ¿Pero por qué pasó? Tía Patricia dijo que era porque yo no vivo aquí, que solo la familia real sale en las fotos. Miré a Lucía. Su rostro estaba pálido. ¿Cuándo habló Patricia con Sofía? Ayer. Llamó. Dijo que quería aclarar las cosas. Le explicó a Sofía que las fotografías eran solo para la familia principal, que nosotras éramos familia extendida. La rabia fría me recorrió. Patricia, 28 años, había heredado exactamente la crueldad casual de su madre. Mi madre abrazó a Sofía. Escúchame bien, niña. Tú eres familia real. Muy real. Tan real como cualquiera en esta casa, y voy a asegurarme de que nunca lo olvides. Y las fotos, vamos a tomar fotos nuevas, solo nosotras. Tú, Daniel, tu mamá, tu abuela Mercedes y yo, y esas fotos van a estar en cada pared de esta casa. ¿De acuerdo? Sofía asintió, todavía con lágrimas en los ojos. Esa noche, cuando los niños ya dormían, hablé con Lucía. Mamá cambió su testamento. La casa es nuestra. Lucía se quedó inmóvil. ¿Qué? 50% para ti. 50% para mí. Alberto queda fuera de la propiedad. Dios mío. ¿Él lo sabe? Aún no. Pero lo sabrá. Va a enfurecerse. Probablemente. Pero es decisión de mamá. Y es justa. Justa. Mamá, Alberto ha esperado heredar esta casa toda su vida. Construyó su vida alrededor de esa expectativa. Entonces construyó su vida sobre una suposición. Nadie tiene derecho a una herencia. Es un regalo, un privilegio, no un derecho.
Lucía guardó silencio. Luego dijo, ¿qué va a pasar ahora? No lo sé, pero pase lo que pase, estaremos juntas. Tú, yo, los niños y mamá. Lo que no sabíamos era que la tormenta llegaría mucho antes de lo esperado, porque Cristina, con su instinto afilado para la supervivencia social, ya empezaba a sentir que algo no estaba bien, y cuando Cristina sospechaba, actuaba, rápido y sin piedad. El lunes por la mañana sonó el timbre de la casa. Temprano, apenas las 7, el sol apenas asomando, el aire todavía frío. Miré por la ventana antes de abrir. Alberto, con Cristina, y un hombre de traje oscuro que no reconocí, abogado. Asumí de inmediato, por el maletín de cuero, por la postura rígida, por la expresión seria ensayada. Abrí la puerta. Alberto, Cristina, es muy temprano. Necesitamos ver a mamá, ahora. La voz de Alberto era dura, cortante, como un cuchillo. Mamá todavía está durmiendo. Despiértala. ¿Qué está pasando? Cristina habló entonces. Voz afilada, ojos fríos. Ernesto Palacios tiene una empleada que es amiga mía. Me contó que doña Teresa cambió su testamento la semana pasada, contigo presente, y vamos a aclarar esto ahora mismo. Conflicto de interés, violación de confidencialidad abogado-cliente. Podrían demandar a la empleada, podrían demandar a Ernesto, pero ese no era el punto ahora. El testamento de mi madre es un asunto privado. El hombre de traje dio un paso al frente. Soy Rodrigo Mendoza. Represento a Alberto Ruiz. Tenemos razones para creer que doña Teresa Salazar fue manipulada para cambiar su testamento bajo presión indebida de su hija, Mercedes. Tenemos derecho legal a investigarlo. No tienen ningún derecho legal. Mi madre es una adulta competente. Puede cambiar su testamento cuando quiera, sin dar explicaciones, no cuando existe influencia indebida. Mendoza abrió su maletín y sacó documento. Señora Ruiz, contamos con declaraciones juradas de 14 testigos, que afirman que usted estuvo ausente de la vida de su madre durante años, que la visitaba rara vez, luego aparece de forma repentina, se queda semanas, aísla a doña Teresa de su hijo, y de pronto el testamento cambia. Es un patrón clásico de abuso a una persona mayor. 14 testigos, ¿quiénes? Vecinos, amigos de la familia, empleados de empresas de Alberto, personas que conocen a doña Teresa desde hace décadas y han notado un cambio drástico desde su llegada. Eso es falso. Yo visitaba con regularidad, y me quedé más tiempo esta vez porque mamá estaba enferma, enferma de verdad, con problemas cardíacos que requerían supervisión constante, supervisión que Alberto no proporcionó porque estaba demasiado ocupado con su empresa. Qué conveniente, dijo Cristina con una sonrisa fría. Muy conveniente que durante ese periodo de cuidado también convencieras a una anciana vulnerable de desheredar a su hijo. Nadie fue desheredado. El testamento se modificó para reflejar equidad. Equidad. Alberto casi gritó. Su rostro rojo, las venas marcadas en el cuello. Esa casa siempre fue mía en mi cabeza. Toda mi vida me dijeron que sería mía. Invertí en mantenerla. Pagué reparaciones. Viví dando por hecho que sería mía. Y ahora apareces tú después de años de abandono y la robo. No se robó nada, y nada te fue prometido legalmente. Los testamentos pueden cambiar, por personas competentes, intervino Mendoza. Pero doña Teresa tiene 82 años, toma medicación cardíaca, puede haber deterioro cognitivo. Es razonable cuestionar su capacidad mental, cuando una decisión tan drástica se toma bajo la influencia de una hija que estuvo ausente durante años. Mi madre está completamente capacitada. Hay grabación en video, evaluación médica, todo documentado conforme al protocolo legal. Protocolo que usted, como exmagistrada, conoce perfectamente, replicó Mendoza. Sabía exactamente cómo estructurarlo para que pareciera legal mientras manipulaba a una mujer vulnerable. En ese momento mi madre apareció en la escalera. Lucía detrás de ella sosteniéndole el brazo. Llevaba su bata de casa, el cabello blanco despeinado, pero los ojos claros, alertas, furiosos. ¿Qué es todo este escándalo en mi casa? Su voz era débil, pero firme. ¿Por qué están gritando a las 7 de la mañana? Alberto subió los escalones y tomó las manos de mi madre. Un gesto que parecía cariñoso pero era controlador. El apretón, demasiado fuerte. Mamá, necesito que me digas la verdad. ¿Cambiaste tu testamento? Sí,
¿Por qué? ¿Qué te dijo Mercedes? ¿Qué mentiras te contó sobre mí? Mi madre retiró las manos. Mercedes no me contó mentiras. Me mostró verdades. Verdades que he ignorado durante décadas. ¿Qué verdades? Que te traté como a un príncipe mientras trataba a Mercedes como a una sirvienta. Que te di dinero, propiedades y apoyo, mientras esperaba que Mercedes se las arreglara sola. Que repetí ese patrón con mis nietos. Patricia y Javier lo tienen todo. Sofía y Daniel son invisibles. Eso no es cierto. Yo quiero a todos mis sobrinos por igual. Mentira. La voz de mi madre cortó como un látigo. Cristina ordenó que Sofía y Daniel fueran borrados de las fotografías familiares. Pagó 500 euros para eliminarlos digitalmente, como si no existieran, como si fueran una vergüenza. Y tú lo permitiste. Alberto miró a Cristina. Ella evitó su mirada. Eso fue un malentendido, balbuceó. Cristina pensó que sería mejor para la composición de la foto. Cristina pensó que mis bisnietos no eran dignos de aparecer en tarjetas navideñas que iban a tus clientes. Porque una madre viuda con 2 hijos no proyecta la imagen de éxito que ustedes quieren vender. Mamá, estás exagerando. Fue solo una foto. No fue solo una foto, gritó mi madre. La primera vez que la escuchaba gritar en años, Sofía vio esas fotos, lloró durante horas. Preguntó por qué la habían borrado. Dijo que pensaba que salió mal, como un dibujo que se borra. Una niña de 8 años creyendo que no merece existir porque su tía decidió que no era suficientemente buena para una foto familiar. El silencio fue absoluto. Mendoza habló finalmente. Con todo respeto, doña Teresa, el incidente fotográfico es lamentable, pero no justifica un cambio testamentario tan extremo. Hay formas de corregir un trato desigual sin desheredar por completo a su hijo. No lo desheredé por completo. Le dejé 50.000 euros. La casa vale 2 millones. 50.000 es un insulto. Es más de lo que merece después de lo que hizo. Alberto se volvió hacia mí, el odio puro en sus ojos. Esto es culpa tuya. Tú la envenenaste contra mí. Años de cuidado, de apoyo, de estar aquí. Apareces de repente y cambias todo lo que yo daba por hecho. No destruí nada, respondí con calma. Solo expuse lo que siempre estuvo ahí. Desigualdad, favoritismo, y una crueldad silenciosa hacia mi familia. Tu familia, siempre se trata de ti, siempre la víctima, pobrecita Mercedes, que tuvo que trabajar, pobrecita Mercedes, que no recibió suficiente atención, mientras yo cargué con la responsabilidad de mantener el negocio familiar, de cuidar a mamá cuando envejeció, de ser el hijo que había que ser. ¿Cuidar a mamá? Habló Lucía, voz tranquila, pero letal. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una noche aquí cuando estuvo enferma? ¿Cuándo cambiaste su ropa de cama? ¿Cuándo le cocinaste? ¿Cuándo te sentaste con ella durante horas cuando tenía miedo? Tengo una empresa. Responsabilidades. Mi madre también tuvo una carrera, 35 años, y cuando la abuela Teresa la necesitó, dejó todo, y vino. Tú mandabas flores y llamadas de 5 minutos. Cristina intervino, voz aguda, defensiva. Esto es ridículo. Alberto ha sido un hijo devoto. Ha apoyado a doña Teresa financieramente durante años. El dinero no es amor, dijo mi madre. Alberto pagó reparaciones de la casa porque sabía que algún día sería suya. Eso no es devoción, es inversión. Mercedes vino porque me ama, sin esperar nada a cambio. Eso sí es devoción. Mendoza cerró su maletín. El clic fue seco, definitivo. Muy bien, si así va a ser, iniciaremos procedimientos legales. Solicitó de evaluación de capacidad mental, investigación por influencia indebida, demanda civil por manipulación de persona mayor vulnerable, y posiblemente cargos criminales contra Mercedes por fraude y abuso. Inténtalo, dije. Mi voz era peligrosamente calmada. Fui magistrada durante 35 años. Conozco cada ley, cada procedimiento, cada táctica que planeas usar, y te garantizo que cada acción que tomes será respondida con toda la fuerza legal disponible. Hay grabación en video de mamá explicando sus razones, evaluación médica de competencia, testimonios de médicos, empleados y vecinos que vieron la ausencia de Alberto y mi presencia constante. Tu caso fracasará, y cuando fracase presentaré contrademanda por acoso, difamación y daño emocional. Mendoza me miró, evaluando, como un depredador midiendo a su presa. Ya veremos, dijo al final. Se fueron. La puerta se cerró de golpe. Las ventanas temblaron.
Mi madre se dejó caer en el sofá, temblaba. Nunca pensé que llegaría a esto. Mi propio hijo amenazando con declararme incompetente. No es contra ti, dije, es contra mí. Tú eres solo la excusa, la herramienta. Aún así duele, más de lo que imaginé. Lucía se sentó a su lado. Abuela Teresa, aún podemos revertir esto, cambiar el testamento otra vez, hacer las paces. Mi madre levantó la vista, lágrimas en los ojos, la voz firme. ¿A qué precio? ¿Mi dignidad? ¿La dignidad de Sofía? No, ya empecé esto, y voy a terminarlo, porque si cedo ahora el mensaje es claro. Alberto puede hacer lo que quiera, borrar niños, manipular la verdad, controlar a la familia, y nadie lo detendrá. Eso no puedo permitirlo. Entonces preparémonos, dije, porque Alberto no va a rendirse, va a luchar con todo lo que tenga. Y tenía razón, porque 2 días después, llamaron a la puerta 2 agentes de policía, con una denuncia por abuso de persona mayor, presentada por Alberto. ¿Estás segura de que vale la pena? Tal vez deberíamos renunciar, dejar que Sofía y Daniel aprendan que cedimos, que aceptamos ser familia de segunda. Lucía guardó silencio. No, dijo al final. Tienes razón, esto no es solo por la casa, es por dignidad, por reconocimiento, por demostrarles a mis hijos que sí importan. Exactamente. Y vamos a luchar, paso a paso. Lo que no sabíamos era que Alberto ya estaba dando el siguiente movimiento. Un movimiento que llevaría todo a un nivel completamente distinto, y que implicaría a las autoridades. 2 días después, tocaron a la puerta a las 9 de la mañana. Abrí. 2 oficiales de policía, un hombre y una mujer, uniformes impecables, expresiones profesionales serias. Mercedes Ruiz Salazar, C. Somos de la Unidad de Protección de Mayores. Recibimos una denuncia por posible abuso de una persona mayor. Necesitamos hablar con Teresa Salazar. Sentí el estómago hundirse. Alberto había jugado esa carta. Por supuesto. Pasen. Los conduje a la sala. Mi madre estaba allí, tomando té. Lucía sentada a su lado. Doña Teresa, dijo la agente femenina. Soy la agente Romero. Este es el agente Santos. ¿Podemos hablar con usted en privado? Pueden hablar delante de mi hija y de mi nieta. No tengo nada que ocultar. Entendido. Hemos recibido una denuncia en la que se afirma que usted podría estar siendo manipulada o coaccionada para tomar decisiones financieras contra su voluntad. En concreto, una modificación reciente de su testamento. Mi madre dejó la taza con cuidado sobre el plato. ¿Quién presentó esa denuncia? Su hijo Alberto Ruiz y su nuera Cristina Ruiz. Claro. Mi madre soltó una risa sin humor. Déjeme ser muy clara, cambié mi testamento porque quise hacerlo. Nadie me presionó, nadie me manipuló, y desde luego nadie abusó de mí. ¿Puede explicar las circunstancias del cambio? Por supuesto, durante décadas mi testamento favorecía a mi hijo Alberto. Le dejaba esta casa, una propiedad de gran valor. A mi hija Mercedes le dejaba una cantidad mucho menor. Eso reflejaba una mentalidad tradicional, que yo tenía. El hijo varón hereda la propiedad principal, la hija se las arregla sola. ¿Y qué cambió? Vi cómo esa mentalidad afectaba a la siguiente generación. Mi bisnieta Sofía, de 8 años, fue borrada digitalmente de fotografías familiares por mi nuera Cristina, como si no existiera. Cuando vi esas fotos entendí algo. Estaba permitiendo que la misma injusticia se repitiera. Mercedes fue tratada como secundaria. Ahora Sofía estaba siendo tratada igual. Decidí que tenía que terminar. Cambié mi testamento para dividir la propiedad de forma equitativa entre Mercedes y su hija Lucía. ¿Alguien le sugirió ese cambio? Mercedes apoyó mi decisión después de que yo la anuncié, pero la decisión fue mía, completamente mía. La agente Romero tomó notas. ¿Está usted bajo medicación? Para el corazón, pero nada que afecte mi capacidad mental. Tiene una evaluación médica reciente. Mi cardiólogo, el doctor Navarro, puede confirmar que estoy plenamente competente. El agente Santos intervino. Doña Teresa, entienda que estamos obligados a investigar todas las denuncias, pero hasta el momento, no vemos indicios de abuso. ¿Se siente usted amenazada o presionada de alguna manera? La única presión que he sentido es de mi hijo Alberto, que no acepta que su madre tenga derecho a cambiar su testamento. Los agentes intercambiaron una mirada. Una última pregunta, dijo la agente Romero. ¿Dónde estaba Alberto cuando usted estuvo enferma el mes pasado? En Madrid, demasiado ocupado con su negocio como para venir a verme. ¿Y Mercedes? Aquí, cuidándome, cocinando, limpiando.
asegurándose de que tomara mi medicación, haciendo exactamente lo que haría una hija que ama a su madre. La agente Romero cerró su libreta. Gracias, doña Teresa, no apreciamos evidencia de abuso. Cerraremos el caso como infundado. ¿Eso es todo?, preguntó mi madre. A menos que haya algo más que quiera comunicar. Quiero dejar constancia de que mi hijo me acosó. Vino a esta casa con un abogado. Me amenazó con cuestionar mi capacidad mental. Intentó intimidarme para que revirtiera una decisión legal que tomé libremente. Eso, agente, sí es abuso, no lo que está haciendo mi hija. El agente Santos miró a su compañera. Técnicamente, tiene razón. Si desea presentar una denuncia formal. Mi madre lo pensó unos segundos. No, todavía no, pero quiero que conste que Alberto intentó usar a las autoridades para intimidarme. Si vuelve a hacerlo, presentaré cargos completos. Cuando los agentes se marcharon, mi madre se dejó caer en el sofá. Nunca imaginé que llegaría a esto, mi propio hijo usando a la policía contra mí. No es contra ti, dije en voz baja. Es contra mí, tú solo fuiste la excusa. Aún así, duele. No terminó la frase, pero vi las lágrimas en sus ojos. Lucía se sentó a su lado. Abuela, ¿estás segura de que quieres seguir adelante? Podemos parar esto, revertir el testamento, hacer las paces. ¿A qué precio?, respondió mi madre. Mi dignidad. ¿La dignidad de Sofía? No, ya empecé esto, y voy a terminarlo. Esa tarde recibí una llamada de don Ernesto Palacios. Magistrada Ruiz, debo informarle de que Alberto ha presentado una demanda civil, alega influencia indebida, solicita la anulación del Nuevo Testamento y la restauración del anterior. ¿En qué se basa? En varios puntos. Su presencia prolongada con doña Teresa, el supuesto aislamiento de Alberto durante ese periodo, el cambio repentino tras años de un testamento estable, y su experiencia legal. Argumenta que usted, como exmagistrada, sabía exactamente cómo manipular la situación para que pareciera legal mientras ejercía control indebido. Eso es absurdo. Lo sé, pero es un argumento que puede calar en un juez si no lo desmontamos de forma contundente. Tenemos la grabación de mi madre explicando sus razones. Dirán que fue hecha bajo su influencia. Tenemos la evaluación médica. Dirán que fue concertada. Entonces, ¿qué propones? Necesitamos testigos independientes, personas que puedan declarar que doña Teresa ya estaba descontenta con el testamento anterior antes de su llegada, que la decisión fue suya, de manera autónoma. Pensé un momento. El doctor Navarro, su cardiólogo, ella ha hablado con él durante años. Perfecto, me pondré en contacto con él. Y hay vecinos, amigos, personas que han visto cómo Alberto la trataba. Reúna nombres, los vamos a necesitar. Cuando colgué, Lucía me miró. ¿Y ahora qué? Ahora nos preparamos para la defensa y para el contraataque. Pasé la semana siguiente reuniendo pruebas. Hablé con el doctor Navarro, quien confirmó que mi madre había expresado su descontento con la distribución desigual de la herencia meses antes de que yo llegara. Hablé con vecinos que testificaron sobre la ausencia frecuente de Alberto y mi presencia constante durante las enfermedades de mi madre. Hablé con la empleada doméstica, Rosa, que trabajó en la casa durante 20 años y fue testigo de décadas de trato preferencial hacia Alberto. Pero Alberto también estaba reuniendo evidencia, o, más bien, fabricándola. Cristina inició una campaña en redes sociales. Publicaciones sutiles sobre abuso de ancianos, artículos compartidos sobre adultos sin escrúpulos que manipulan a padres mayores para quedarse con herencias, fotos antiguas de Alberto con mi madre, acompañadas de frases como «la familia lo es todo». Patricia se sumó. Publicaciones sobre una tía codiciosa que aparece solo cuando hay dinero de por medio. Insinuaciones de que yo había descuidado a mi madre durante años y ahora fingía cariño para quedarme con la propiedad. Lucía lo vio primero. «Mamá, mira esto». Me mostró el Instagram de Patricia, una foto de mi madre de años atrás, con el texto «Mi abuela merece ser protegida de familiares tóxicos que solo quieren su dinero». Protecto Elders, Family Matters. Los comentarios de los amigos de Patricia. «Qué horrible, tu pobre abuela. Algunas personas no tienen vergüenza. Ojalá la justicia haga lo correcto». Mi reputación estaba siendo destruida en público, y no podía defenderme sin parecer culpable. «Ignóralo», le dije a Lucía. «Es una táctica. Quieren provocarme para que cometa un error». Pero era difícil ignorarlo cuando empezaron a llegar preguntas. Amigos, antiguos colegas de mi época como magistrada, conocidos de Barcelona,
¿Es cierto que hay un conflicto con tu hermano? Algo relacionado con una herencia. Siempre la misma respuesta. Es un asunto familiar privado que se resolverá por las vías legales correspondientes. Mientras tanto, Sofía estaba pagando el precio. Había visto las publicaciones de Patricia. Los niños encuentran todo en internet. Mami, preguntó, ¿somos mala? La tía Patricia dice que estamos robando. Lucía intentó explicarle. No, cariño, no estamos robando nada. La abuela Tere tomó una decisión y la tía Patricia está enfadada. Entonces, ¿por qué dice que somos tóxicos? Porque cuando algunas personas se enfadan dicen cosas que no son verdad. Como cuando dijo que no soy familia real. El corazón de Lucía se rompió. Tú eres muy real y muy querida. Pero el daño ya estaba hecho. Sofía se volvió callada, dejó de hablar de la escuela, de sus amigas, solo dibujaba. Hojas y hojas de dibujos oscuros, figuras borradas, fantasmas. Fue entonces cuando decidí que ya era suficiente. Llamé a don Ernesto. Necesito que hagas algo, oficialmente. ¿Qué cosa? Una demanda por difamación contra Patricia y Cristina, por las publicaciones en redes sociales, por daño a mi reputación, y por el daño emocional causado a una menor. Mercedes, eso va a escalar el conflicto. Ya está escalado. Están destruyendo mi nombre en público y traumatizando a mi nieta. No voy a permitirlo. Una demanda por difamación requiere demostrar daño real. Tengo los dibujos de Sofía y el informe de su terapeuta sobre trauma emocional. Eso es daño real. Hubo un silencio breve. De acuerdo, prepararé los documentos. La demanda se presentó una semana después. Patricia y Cristina recibieron notificación oficial. Sus publicaciones constituían difamación y habían causado daño emocional a una menor. Se enfrentaban a un posible juicio civil. La reacción fue inmediata. Alberto llamó furioso. ¿Estás demandando a mi hija? ¿Has perdido la cabeza? Tu hija difamó públicamente a mi familia y causó daño psicológico a Sofía. Las acciones tienen consecuencias. Ella solo me estaba defendiendo, mintiendo y manipulando. Si quiere defenderte, que lo haga sin atacar a una niña de 8 años. Sofía no fue mencionada directamente. No hace falta. El contexto creó un ambiente hostil que la afectó. Eso es suficiente. Retira la demanda. No. Mercedes, te lo advierto. Me adviertes de que, Alberto, ya intentaste acusarme de abuso de ancianos. Ya presentaste una demanda civil. Ya intentaste destruir mi reputación en público. ¿Qué más te queda? Colgó, sin decir nada. 2 semanas después, llegó la fecha de la audiencia por la demanda de Alberto por supuesta influencia indebida. Sala de tribunal familiar en Sevilla. Un edificio antiguo, techos altos con frescos desvaídos, madera oscura en las paredes, olor a papel viejo y a una justicia cansada. Llegué temprano. Don Ernesto Palacios estaba conmigo, 65 años, trayectoria impecable, uno de los mejores abogados de familia en Andalucía. Mercedes, dijo mientras esperábamos. He visto casos así durante 40 años, hijos convencidos de que la herencia es un derecho, padres acusados de ser manipulados, familias destrozadas, pero este caso es distinto. ¿Por qué? Porque tienes pruebas sólidas y porque tu madre está completamente lúcida y decidida. He visto jueces fallar a favor de hijos incluso con pruebas débiles, pero aquí Alberto no tiene un caso real, solo tiene resentimiento. El resentimiento puede ser peligroso en un tribunal. Sí, pero la justicia lo es más. El juez era don Felipe Mendoza, sin relación con el abogado de Alberto, 60 años, cabello gris perfectamente recortado, gafas gruesas, la expresión de alguien que ya lo había visto todo en 3 décadas de juzgados de familia. Entró en la sala, todos nos pusimos de pie, se sentó, golpeó el mazo. Caso número 23456, Ruiz contra Salazar, demanda de nulidad de testamento por influencia indebida. Señor Mendoza, proceda. Rodrigo Mendoza se levantó, traje impecable, corbata azul oscuro, una sonrisa de tiburón pulida durante 20 años. Su señoría, este es un caso de manual de abuso a una persona mayor vulnerable. Doña Teresa Salazar, una mujer de 82 años con problemas cardíacos documentados, fue manipulada de forma sistemática por su hija Mercedes Ruiz para cambiar un testamento que se había mantenido estable durante más de 20 años. El patrón es claro. Mercedes, ausente durante años,
Aparece de repente, permanece semanas en el domicilio, aísla a doña Teresa de su hijo Alberto, quien había sido su cuidador principal, y convenientemente el testamento cambia de forma drástica a su favor. ¿Qué pruebas concretas tiene de esa manipulación?, preguntó el juez. Varias, su señoría. En primer lugar, 14 testigos declaran que doña Teresa siempre expresó su intención de dejar la casa familiar a Alberto, que era una tradición. Nunca manifestó descontento con esa distribución hasta la llegada de Mercedes. En segundo lugar, el momento es sospechoso. Mercedes llega en octubre, el testamento se modifica en noviembre, apenas 6 semanas después. Y en tercer lugar, Mercedes es exmagistrada, con 35 años de experiencia jurídica. Sabía exactamente cómo estructurar una situación para que pareciera legítima mientras ejercía control indebido. Presentó documentos, declaraciones de vecinos conocidos de Alberto, personas que apenas trataban a mi madre pero que estaban dispuestas a declarar a su favor. Luego llegó nuestro turno. Don Ernesto llamó primero al doctor Ramón Navarro. El doctor subió al estrado, 70 años, cabello blanco, la bata médica asomando bajo el traje, porte sereno profesional. Doctor Navarro, comenzó don Ernesto. ¿Desde cuándo trata usted a doña Teresa? Desde hace 15 años, soy su cardiólogo principal. ¿Con qué frecuencia mantiene contacto con ella? Consultas mensuales de control, más frecuentes durante episodios agudos. En esos 15 años doña Teresa expresó alguna vez su descontento con la distribución de su herencia. Sí, la primera vez fue hace aproximadamente 5 años, después de que Alberto cancelara una visita prometida porque tenía una reunión de negocios. Estaba molesta. Dijo que se sentía como un banco para su hijo, que solo aparecía cuando necesitaba dinero o cuando era socialmente conveniente. Y más, recientemente, hace 2 años, tras una cirugía menor de vesícula, Alberto prometió quedarse con ella durante 2 semanas de recuperación. Se fue al segundo día. Alegó que su empresa requería su atención urgente. Doña Teresa me dijo entonces: he sido injusta con Mercedes toda su vida. Esperé que fuera fuerte y autosuficiente. Pero eso no significa que no mereciera apoyo. Alberto recibió todo, Mercedes nada. Y ahora veo que repito el mismo error con mis bisnietos. Mencionó cambiar el testamento, no de forma explícita, pero dijo: necesito corregir injusticias antes de morir. Eso ocurrió meses antes de la llegada de Mercedes. Mendoza contraatacó con agresividad. Doctor Navarro, ¿no es cierto que pacientes de edad avanzada con problemas cardíacos pueden sufrir confusión mental? Es posible en ciertos casos y con determinados fármacos, pero doña Teresa no toma medicación que cause confusión, y clínicamente no presenta signos de deterioro cognitivo. No podría estar siendo manipulada sin darse cuenta. He tratado a miles de pacientes mayores. Reconozco los signos de manipulación. Doña Teresa no los muestra. Es clara, firme y plenamente consciente de sus decisiones. Y su relación con Mercedes no podría afectar su objetividad. Mi relación es profesional con doña Teresa, no con Mercedes. Mi testimonio se basa en observaciones médicas, no en vínculos personales. Después declaró Rosa. 20 años como empleada doméstica. Había visto todo. Rosa, preguntó don Ernesto, durante 20 años trabajando en la casa de doña Teresa, ¿quién estuvo más presente en los momentos de enfermedad? Mercedes. Sin duda, puedo dar ejemplos concretos. Hace 3 años, una neumonía grave. Doña Teresa estuvo hospitalizada 4 días. Cuando volvió a casa necesitaba cuidados constantes. Mercedes vino desde Barcelona, dejó su trabajo, se quedó 2 semanas completas, cocinaba comidas especiales para la recuperación, cambiaba las sábanas, administraba la medicación a horas exactas. Alberto vino un día, 1 hora, trajo flores y se fue. ¿Algún otro ejemplo? Hace 5 años, una cirugía de cadera. 6 semanas de recuperación. Mercedes estuvo todo ese tiempo. Alberto apareció 3 veces, cada visita menos de 2 horas. Y el trato hacia otros miembros de la familia. Había una diferencia clara, y dolía verla. Cuando Patricia y Javier venían, doña Teresa lo preparaba todo con esmero. Cristina daba instrucciones específicas. La habitación de Patricia con rosas frescas, la de Javier con una marca concreta de champú, comidas favoritas, todo perfecto. Pero cuando venían Sofía y Daniel, una vez escuché a Cristina decirle a doña Teresa:
No hace falta que te esfuerces tanto. Son solo los niños de Mercedes. No van a notar la diferencia. ¿Cómo le hizo sentir eso? Me dolió. Porque Sofía y Daniel son niños buenos, educados, cariñosos, y se les trataba como menos importantes solo porque su madre era hija y no hijo. Mendoza intentó desacreditarla. Rosa, Mercedes le prometió algo a cambio de su testimonio. No, nadie me prometió nada. Pero si Mercedes hereda la casa, usted conservaría su trabajo, ¿no es así? Conservo mi trabajo porque hago bien mi trabajo, independientemente de quién sea el propietario. Pero tiene interés en que Mercedes gane. Tengo interés en que haya justicia. Durante 20 años vi desigualdad. Vi a Mercedes tratada como secundaria, a sus hijos ignorados. Y ahora, por primera vez alguien está corrigiendo eso. Después me tocó a mí, magistrada Ruiz. Comenzó don Ernesto usando el título a propósito. ¿Manipuló usted a su madre? No. Sugirió el cambio de testamento. Sugerí que reflexionara sobre la equidad. Después de que vio las fotografías donde sus bisnietos habían sido borrados, estaba devastada, y decidió que no podía permitir que ese patrón continuara. ¿Por qué fueron tan significativas esas fotografías? Respiré hondo, porque Sofía, mi nieta de 8 años, las vio. Había sido eliminada digitalmente, como si nunca hubiera existido, y preguntó si la habían borrado porque salió mal, como un dibujo que se borra cuando no queda bien. Una niña de 8 años pensando que no merece existir en una foto familiar. Vi a varias personas en la sala secarse los ojos. ¿Qué hizo su madre cuando supo esto? Lloró durante horas, y dijo: no puedo permitir que Sofía sienta lo que Mercedes sintió. Ser invisible, no importar, voy a corregir esto. Fue su decisión, no la mía. Mendoza inició un contrainterrogatorio duro. Magistrada Ruiz, resulta conveniente que el descubrimiento de las fotografías coincidiera exactamente con su estancia prolongada en la casa. No fue coincidencia. Las fotografías llegaron en ese momento porque habían sido encargadas semanas antes, durante una sesión en la que todos estuvimos presentes. Y no es cierto que usted, con su experiencia jurídica, sabía exactamente cómo usar ese incidente para manipular emocionalmente a su madre. Sabía cómo documentar una injusticia cuando la veía. Sí, 35 años como magistrada me enseñaron eso. Documentar una injusticia, o construir una narrativa conveniente para desheredar a su hermano. Mi hermano no fue desheredado. Recibió 50.000 euros, más de lo que aportó en cuidados reales durante los últimos 10 años. Esa es su opinión. No, es un hecho documentado, y los testimonios del doctor Navarro y de Rosa lo confirman. Finalmente mi madre declaró por videoconferencia, sentada en su salón, vestida de azul marino, collar de perlas, el cabello blanco perfectamente arreglado, la espalda recta pese a la edad. Doña Teresa, comenzó el juez, entiende que declara bajo juramento. Perfectamente. Comprende lo que está en juego en este procedimiento. Mi hijo Alberto intenta anular una decisión que tomé libre y conscientemente. ¿Por qué cambió su testamento después de 20 años? Mi madre miró directamente a la cámara, la voz clara, firme, sin titubeos, porque vi una fotografía en la que mi bisnieta Sofía había sido borrada, como si no existiera, y comprendí algo. Durante 40 años traté a mis hijos de forma desigual. Alberto recibió todo. Mercedes, nada, porque creí que la tradición es importante que la equidad. Pero una tradición que causa dolor no merece mantenerse. Sofía lloró al verse borrada. Preguntó si había salido mal. Una niña de 8 años creyendo que no merece existir. No voy a permitir que eso continúe. Cambié mi testamento para demostrar que Sofía importa, que Mercedes importa, que la equidad importa más que la tradición. ¿Alguien la presionó para tomar esa decisión? Mercedes me apoyó, pero la decisión fue completamente mía. ¿Qué haría si este tribunal anulara su testamento? Haría otro, y otro, y otro, hasta que mi voluntad sea respetada. El juez Mendoza tomó notas durante largo rato, revisó documentos, hizo preguntas adicionales a todos los testigos. Al final de una jornada larga y emocionalmente agotadora, anunció su decisión. He considerado cuidadosamente toda la prueba presentada, los informes médicos, los testimonios de testigos de larga trayectoria, y especialmente el testimonio directo,
coherente y contundente de doña Teresa Salazar. Hizo una pausa. La sala quedó en silencio absoluto. Primero, declaro que doña Teresa Salazar es mental y legalmente competente para disponer de su patrimonio. Las evaluaciones médicas lo confirman, su testimonio lo demuestra. No existe evidencia alguna de deterioro cognitivo. Segundo, el cambio de testamento fue una decisión voluntaria, razonada y motivada por consideraciones legítimas de equidad familiar y por la voluntad de corregir desigualdades prolongadas en el tiempo. Tercero, no existe evidencia creíble de manipulación o influencia indebida por parte de Mercedes Ruiz. La presencia de una hija durante la enfermedad de su madre no constituye manipulación, constituye cuidado filial apropiado. Cuarto, el testimonio del señor Alberto Ruiz sobre una supuesta tradición familiar no crea ni constituye un derecho legal a herencia. Los testamentos pueden ser modificados libremente por un testador competente. Por lo tanto, la demanda interpuesta por Alberto Ruiz queda denegada en su totalidad. El Nuevo Testamento de doña Teresa Salazar se mantiene válido y con plena fuerza legal. El golpe del mazo resonó, fuerte. Definitivo, Alberto se puso de pie de un salto, el rostro rojo, las venas marcadas en el cuello. Esto es una injusticia. Ella manipuló a mi madre. Ese testamento es un fraude. El juez Mendoza lo miró con una expresión que había perfeccionado durante 30 años de sala, fría, inamovible. Señor Ruiz, su madre tiene derecho constitucional a disponer de su patrimonio como estime conveniente. Su desacuerdo con esa decisión no constituye base legal para su anulación. Si tiene un conflicto con la forma en que ha sido tratado dentro de su familia, ese es un asunto personal que debe resolver fuera de este tribunal. No es un asunto legal. Caso cerrado. Otro golpe de mazo, final, irrevocable. Alberto salió hecho una furia. Cristina llorando detrás. Patricia me lanzó una mirada cargada de odio puro al pasar. Pero habíamos ganado, legalmente, oficialmente, de manera definitiva. Fuera del tribunal bajo el sol andaluz de la tarde, Lucía me abrazó. Se terminó, de verdad se terminó. La parte legal, sí, y la parte familiar. Miré hacia el edificio del juzgado. A lo lejos vi a Alberto gesticulando con violencia mientras hablaba con Mendoza. Cristina intentaba calmarlo, sin éxito. Esa parte, esa no se termina nunca del todo. Alberto no va a aceptarlo. Siempre me culpará. Siempre creerá que le robé su herencia. ¿Te importa? Lo pensé con honestidad. Hace un mes, sí, me habría importado, porque era mi hermano. Pero ahora, después de ver cómo trató a Sofía, cómo permitió que fuera borrada, cómo usó a nuestra madre como arma en una guerra legal, no, ya no me importa lo que piense. Me alegro, dijo Lucía, porque Sofía necesita vernos fuertes, no rotas por culpa. Tenía razón, y mientras conducíamos de regreso a casa, pensé en Sofía, en Daniel, una generación que al menos no crecería creyendo que su existencia era un error.